Muchas gracias, señor magistrado, por su ponencia. Invitamos ahora al podio a Francisco Humberto Morales, presidente del Tribunal Constitucional de Perú. Él nos presentará la ponencia del precedente constitucional vinculante y su aplicación por el Tribunal Constitucional del Perú. Bueno, muy buenos días. Para mí es un gran honor estar en la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Es la primera vez que participo y en mi condición de presidente del Tribunal Constitucional tiene una mayor relevancia para mi país y para mis colegas magistrados del Tribunal Constitucional del Perú. Yo quiero agradecer, en primer lugar, al presidente Ali y a todos los magistrados, a los 9 magistrados de la Corte Constitucional del Ecuador por esta magnífica organización. Y ayer nos comentaron el tiempo que demanda la organización de este evento. También, en segundo lugar, a nuestros queridos amigos de la Conferencia Iberoamericana, a mi querido amigo Enrique, al señor presidente del Tribunal Constitucional Español, que el año pasado me recibió tan calurosamente en España, al magistrado Campos y a su secretario general. Y también quiero hacer una mención especial al vicepresidente del Supremo Tribunal Federal del Brasil. Para nosotros es un honor que esté en nuestra hermana República del Brasil, aquí en nuestro continente latinoamericano, participando de estas conferencias. Y ciertamente a todos mis colegas magistrados de República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Colombia, en fin, Honduras, no sé si me falta alguien, Bolivia, ¿no? Estamos todos hermanados. Entonces, estoy muy contento por ello. Sin más preámbulo, ¿cuántos minutos me da? 15. ¿Ya cuánto llevé? 1 minuto, 2 minutos. Ya, está bien. Voy a ceñirme al tiempo. El tema del precedente es un tema apasionante desde el punto de vista académico, doctrinario, pero a quienes ejercemos la jurisprudencia y el juzgamiento diario, ¿no? Aquí es donde vienen los problemas, en la práctica. En la práctica podemos decir que en América Latina, o quizás en Iberoamérica, no me atrevo a decirlo, nosotros aplicamos la técnica del precedente como lo hacen los norteamericanos, solamente por dar un ejemplo. Ese es el mecanismo. Entonces, una primera condición básica para abordar estos temas es reflexionar sobre nuestra tradición jurídica en nuestro continente. A veces, cuando queremos importar figuras, terminamos haciendo nuevas construcciones que pueden ser cuestionables. Y ese es el ejemplo que yo les voy a dar en el caso peruano. Yo soy un crítico de la forma como el propio Tribunal Constitucional, que ahora presido y que a veces tengo que firmar los precedentes porque estoy vinculado y obligado, pero desde el punto de vista académico tengo ciertas críticas. Entonces vayamos de lleno al tema. Entonces existe, en el caso peruano, un Código Procesal Constitucional que ha incorporado la figura del precedente constitucional con una regulación muy específica. Eso está en el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Pero antes debemos ver cómo es el precedente en la tradición, ¿no? Es una tradición, no está regulada, es una práctica. Un segundo juez ve hacia el pasado y encuentra una jurisprudencia que puede aplicarle en el caso concreto. A eso se resume todo. Pero eso no tiene por qué estar regulado necesariamente, pero en el caso peruano sí lo hicimos. El legislador del Código Procesal lo hizo. El rasgo definitorio del precedente es que es flexible y dinámico. Para eso está el obiter dictum, la ratio decidendi. O sea, el precedente siempre está moviéndose, mutando. Es decir, si un juez dice, ¿puedo seguir o no puedo seguir ese precedente? El segundo juez
que tiene un caso similar al primero, ese es el que aplica el precedente. Y ahí se constituye, se configura el precedente. Eso es en la tradición norteamericana. Pero, ¿cómo lo planteamos en el Perú? En el Perú hemos recogido dos normas. Una de España, que la hemos copiado de su ley orgánica del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, yo no me acuerdo bien, donde se dice: los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Entonces, hasta ahí estaba bien. En el Perú estaba esta norma. Entonces, toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es vinculante, sirve, ¿no? Como nos han enseñado y como debería ser. Pues bien, esto fue variado un poco. El Tribunal Constitucional peruano, desde su fundación en 1996, ha publicado 134.000 resoluciones, entre sentencias, autos, resoluciones, 134.000. Actualmente tenemos una carga de 5.000 a 6.000 casos. Pues bien, ¿qué dijo este código? Aquí viene el problema. Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo, formulando la regla jurídica en la que consiste el precedente. Cuando el tribunal no esté, se puede apartar. Esta fórmula es contraria a la tradición del precedente norteamericano clásico, porque aquí es el tribunal, nosotros los 7, decimos, bueno, en este caso vamos a dictar un precedente, creamos una regla, emitimos la sentencia y todos la deben seguir. Es un precedente de tipo vertical y de obligatorio cumplimiento. O sea, no es como el precedente clásico, donde el segundo juez puede decidir si se aparta, no se aparta, si lo usa. Aquí es obligatorio. Entonces, el tribunal ha hecho una interpretación del precedente constitucional vinculante totalmente diferente a la tradición. No solo el tribunal, sino lo que pasa es que la ley, el legislador lo hizo así. Y así se ha generado un precedente rígido y vertical. Pero, como veremos, este tipo de precedentes no es que los dictemos cada día, no, son muy pocos. Solo en 56 sentencias, desde el año 2004, donde se impuso esta norma, o sea, hace 20 años, solo en 56 sentencias se han dictado una serie de precedentes de este tipo vertical, de arriba para abajo, para que todos lo cumplan. Y en esas 56 sentencias, claro, una sentencia puede tener un solo precedente, otra sentencia puede tener 15 precedentes, o sea, 15 reglas que crean. Entonces es variable, ¿no? Aquí está una estadística. Del año 2005 al 2007, cuando recién se dictó la norma, el tribunal tuvo no sé cómo es, un empacho, ¿ya? Por no usar otra palabra más fuerte, ¿no? Un empacho de sentencias que dictaban precedentes. 30 sentencias, del 2005 al 2007. Desde 2007 al 2014, 14 sentencias. Del 2014 al 2022, 7 sentencias. Y desde 2022, que somos nosotros, nuestro colegiado, porque esto está dividido por los colegiados que ha habido, solo hemos dictado 5 sentencias. Claro, como yo estaba en la presidencia, yo le digo, no, pero no hay necesidad de dictar, ¿no? Y como se requieren 5 votos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que esto tiene que ser usado de una manera moderada. Aquí está la estadística. ¿Qué temas se han abordado? Porque eso es lo importante, ¿no? Uno dice, ya dictan un precedente, ¿pero de qué? Aquí se han tocado temas interesantes, relevantes. Ayer, la Corte Constitucional del Ecuador, Colombia. Bueno, los temas que usó el tribunal en su primera etapa fueron temas procesales. Temas tributarios 1, libertad de tránsito 1, procesales penales unos pocos, laborales varios y pensionarios. La carga procesal del Tribunal Constitucional peruano
en materia de amparo es muy alta en pensiones. Las pensiones es lo que más llegan. Y la preocupación de mis colegas para dictar precedentes justamente son en estos temas pensionarios. Estas 56 sentencias que han abordado diversos temas han planteado efectos de los precedentes. ¿De qué tipos? Efectos generales, efectos particulares, aplicación inmediata. Hemos aplicado un precedente y se ha aplicado inmediatamente. Aplicación futura, precedentes derogatorios. Y aquí viene lo más importante. El presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que ellos, el Tribunal Español, es un tribunal de la constitucionalidad y también de la legalidad. En el caso peruano, esto sí, como que todos estamos de acuerdo que es un tribunal de la constitucionalidad, y en el tema de la legalidad siempre ha habido problemas. Pero el tribunal en estos precedentes, en muchos de ellos, vamos a ver ahora una cifra, se ha pronunciado sobre cuestiones de legalidad también. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto o lo que podemos concluir en estos momentos sobre cómo se ha aplicado el precedente constitucional en el caso peruano? Primero, creo que se ha sobredimensionado, porque si de 134.000 resoluciones, de las cuales, digamos que el 30% son sentencias, porque los demás son improcedencias, ¿no? Solo 56 son precedentes, quiere decir que la técnica no es real, pues. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el bagaje, el acervo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la riqueza está en la jurisprudencia, en los procesos de inconstitucionalidad, en los amparos, habeas corpus, que no son precedentes. Entonces, cuando en la tradición estándar, básica, de uso del precedente, ¿qué caso vas a citar? ¿Vas a citar un caso simple? No, vas a citar un caso relevante, importante, que cambia la jurisprudencia o que se pronuncia sobre algo novedoso, nuevo. Entonces, por eso digo que la jurisprudencia del tribunal es mucho más rica en criterios jurisprudenciales. Entonces, esa es una discusión teórica que yo tengo ahí en el Perú, porque muchas veces le dan mucho énfasis al precedente. Pero en realidad lo que importa es la construcción jurisprudencial. Eso es lo que importa. Y además, estos precedentes que hemos dictado nosotros, o sea, digo todo el Tribunal Peruano, Constitucional Peruano, ha sido coyuntural, eran por temas. Por ejemplo, había un tema de una carga procesal gigantesca en pensiones. Entonces decía, vamos a sacar un precedente en pensiones para decir, esto va a la jurisdicción ordinaria, esto va al constitucional. O sea, era una especie de uso para ver grandes volúmenes de casos. Es decir, un uso tipo de descarga procesal. Más que definir temas sustantivos, ¿no? Por ejemplo, consulta previa, ¿no? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, tenemos casos de maternidad subrogada. No, ahí no vamos a hacer un precedente, ahí vamos a tener que resolver, por ejemplo. Tenemos pendiente eso. O los casos de habeas corpus de expresidentes, en fin, temas de denegación fáctica, ¿no? Temas sobre el sistema universitario, en fin. De estas 56 sentencias, que como digo, tienen más precedentes, porque cada sentencia puede tener más o uno precedentes, para que ustedes se den cuenta, 33 precedentes abordan temas constitucionales y 61 precedentes de carácter legal, ¿no? Entonces, claro, si somos un tribunal constitucional, en realidad el aporte que nosotros hacemos en nuestra jurisprudencia está cuando interpretamos la Constitución. Sin embargo, debo decir que estos precedentes de carácter legal también han ayudado mucho a uniformizar estos grandes temas de la carga procesal, sobre todo en pensiones y en materia laboral. Entonces nosotros, o yo propongo, hemos propuesto que para efectos de dictar estos precedentes, primero siempre debemos ver cuál es nuestra función, la del Tribunal Constitucional. El respeto al derecho de acceso a la justicia, porque hemos dictado precedentes que han sido
un poco complejos, porque se aplicaban de forma inmediata y esto afectaba el acceso a la justicia de la gente. Respeto a la protección de los derechos constitucionales, a la finalidad de los procesos constitucionales. Y aquí viene el punto más polémico. Cuando se dictan estos tipos de precedentes verticales de arriba hacia abajo, ¿cómo queda la independencia de los jueces? El Tribunal Constitucional peruano es un tribunal de cierre, somos 7 magistrados y tenemos 2 competencias principales. En instancia única vemos los procesos de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia y en última y definitiva instancia las acciones de amparo y habeas corpus. Es decir, todos los amparos en el Perú y todos los habeas corpus se inician en un juez de primera instancia. Pasa a una sala de segunda instancia y si se deniega el amparo llega al tribunal, seguramente como en algunos otros países. Por tanto, ¿qué pasa si el tribunal dice, este precedente, por ejemplo, ha habido un precedente, el caso Huatuco, era un precedente laboral que establecía ciertas condiciones. Se dictó, se aplicó y esto afectó a muchas personas. Yo en lo particular, antes de ser magistrado del Tribunal Constitucional, fui crítico de ese precedente. O sea, lo pulvericé. Ahora, cuando he llegado, aquí mis colegas no quieren apoyarme para derogar ese precedente, así que les hago un llamado para convencerlos. Es mentira, ellos dos sí me apoyan, pero me faltan. Bueno, esas son las... Entonces, ese precedente, por ejemplo, es un precedente que desde nuestro punto de vista de los 3 es malo. Pero no tenemos los votos, porque se requieren 5 votos para dictar estos precedentes. ¿Y qué pasa si un juez de segunda instancia o primera instancia se aparta? Quiere apartarse. Entonces va a tener problemas, entonces son reacios a apartarse. Entonces, este punto de la independencia de los jueces es muy importante y creo que debemos tenerlo en cuenta. Bueno, aquí hago algunas propuestas de cómo debe modificarse el precedente en mi país, pero ya esto creo que por el tiempo, ¿no? Ya tengo que concluir, ¿no? ¿Cuánto? 3 minutos, está bien. Bueno, esa es la panorámica, queridos colegas, del caso peruano, ¿no? Tenemos un precedente, yo diría, rígido, es un precedente vertical, de arriba hacia abajo, nos da un gran poder. Yo recuerdo que un magistrado, cuando yo fui funcionario del tribunal, un magistrado me dijo, pero está bien, el legislador nos ha dado esta función. Con esta función nosotros vamos a decir cómo deben hacer las cosas. Esa era la visión de él, ¿no? Porque se le entregaba un gran poder. El tribunal, como ustedes han visto en las estadísticas, lo ha usado, en un primer periodo lo usó bastante, luego ha ido reduciéndolo, ¿no? Entonces, ahí está la práctica. ¿Ha servido? Sí ha servido para poner orden en algunas cuestiones de grandes grupos de casos, pensiones, por ejemplo, pero no lo usamos mucho. Ahí están las cifras. La mayor cantidad de casos los resolvemos con nuestra jurisprudencia y se sigue, se respeta y se cumple. Y una última reflexión, que en el caso peruano yo me he preocupado y nosotros nos hemos preocupado, que fue un tema que se conversó el día de ayer, que es el de la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional, sobre todo en los casos polémicos. Últimamente en el Perú hemos tenido casos muy conflictuosos en temas de poderes. Por ejemplo, un abogado salió a la televisión y dijo, no, esta sentencia no se debe cumplir, y la rompió, ¿no? Hizo su show. Pero no, nosotros nos preocupamos de que se cumplan. Por eso nosotros debemos tener también el suficiente realismo para que las decisiones que dictemos se cumplan, ¿no? Y hemos tenido casos así problemáticos, duros, ¿no? Con el poder de turno. Pero en fin, eso es lo que tenía que presentarles, ¿no? Y agradezco la mención del colega de Colombia. Con mucho gusto voy a aceptar su propuesta para la segunda edición de mi libro. Muchas gracias.